Bien, en esta noche, en vista de todo lo que estamos viendo, y si usted mantiene en su mente cada canto que pudimos expresar hoy, hay una relación en la prédica de esta noche. La iglesia tiene una misión. Y el domingo pasado, ¿recuerdan lo que estuvimos hablando? De la gracia de Dios. ¿Qué nos enseña la gracia de Dios? Que nosotros debemos manifestar, entender de que somos salvos por esa gracia, somos entrenados a través de la gracia para llevar ese mensaje a otras personas, a través de nuestra vida. Y mientras esperamos ese momento glorioso, que venga nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Lo que Dios sigue haciendo en nosotros es lo importante que la iglesia debe entender. No solamente quedarnos allí en esa bendición, bienaventuranza de recibir la gracia de Dios, sino qué podemos hacer ahora como iglesia. Y es bueno saber que siempre Dios tiene un propósito para con cada uno de nosotros. Sea cual sea, el Señor Jesús ha diseñado un plan. Hay un propósito para su vida y mucho más para la iglesia. La iglesia debe saber que es a través de ella que esa gracia divina debe llegar al pecador. Y el propósito de Dios para la iglesia es esa, que la iglesia entienda que tiene una misión. Yo haría varias preguntas. La primera es, ¿por qué estableció Él su iglesia? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Por qué existen las iglesias a nivel mundial? ¿Qué se supone que debe hacer la iglesia? ¿Cuál es nuestro papel en esta misión? ¿Es la iglesia solo un sitio donde la gente se puede reunir a orar y estar en comunión? ¿O existe un propósito más grande, un mandato que Dios tiene en mente para su iglesia? Es bueno saber hoy que la iglesia tiene una gran misión. Y no podemos hacernos lo desentendido. La Biblia es clara cuando nos enseña que la iglesia no solamente es un edificio, la iglesia somos nosotros, que tenemos un propósito definido, que el Padre nos ha diseñado ese propósito y que nosotros debemos cumplirlo. ¿Cuál es ese propósito para nosotros? ¿Es solo para animar a los miembros de la iglesia? ¿Brindar actividades sociales? ¿O una salvación personal? Soy salvo y que los demás arreglen su vida. ¿O hay algo más que eso? Para conocer la misión de la iglesia, Dios nos va a hablar durante estos 4 puntos en cuanto a la función, y la iglesia debe entender cuál es esa misión. No podemos terminar un año y comenzar otro año sin entender realmente cuál es nuestra misión. Y cada uno de nosotros en esta noche debe interpretar en su corazón, ¿por qué estoy siguiendo a Jesús? ¿Cuál es el motivo que me trae a la casa de Dios? ¿Cuál fue ese motivo que me llevó a rendirme a los pies de Cristo y de aceptarlo como Salvador? ¿Cuál es ese propósito definido? La iglesia no se puede quedar en 4 paredes o simplemente en algunas actividades. La iglesia tiene que entender mucho más allá de lo que Dios le estableció para que pudiera extender el reino de Dios. Y hay cosas que suceden a nuestro alrededor que ignoramos como iglesia. Y usted me dirá si es verdad o no. Vamos a ver qué nos enseña este video en cuanto a las cosas que suceden en nuestro alrededor y que muchas veces ignoramos, que es la iglesia que debe actuar en esos propósitos. Veamos allí. Se vende, lea su periódico, entérese de las últimas noticias. ¡Ey! Llévate un periódico. No necesito leer nada. Toma, yo te lo regalo, no importa, vale, ven, para que te enteres de lo último, tranquila, vente. Dale, nos vemos, se vende. ¿Para qué quiero saber lo que está pasando en el mundo si ya tengo suficiente con lo que vivo? ¿Por qué tanta insistencia en que lea el periódico? No entiendo. Bueno, viva la noticia. Qué nombre tan peculiar. Cada vez se presentan más enfermedades que no pueden ser atendidas por falta de insumos médicos, aumentando así la tasa de mortalidad. No, ni siquiera quiero seguir leyendo. ¿Cómo puede haber tantos niños, hombres, mujeres sufriendo? Seguramente sin tener calmante para el dolor. Ya es demasiado. Señorita, ¿será que me puede ayudar con algo? Alrededor de 795 millones de personas en el mundo se han visto afectadas por la falta de alimentos, por lo que el índice de indigencia ha aumentado significativamente en los últimos años. ¿Qué?
No puede ser posible, es demasiada gente, demasiados hogares, demasiados niños. Ayúdame, tengo mucha hambre. ¿Y ahora qué sigue? El país está entre las 5 naciones con más homicidios en el mundo, aumentando así las incidencias de robos, secuestros y actos violentos que afectan en un gran porcentaje a los jóvenes. ¿Pero qué está pasando? Ahora entiendo por qué el ánimo de las personas va decayendo. La desesperanza ha afectado a muchos y trae discordia, tristeza, odio. ¿Te sientes bien? ¿Cómo voy a estar bien con todo lo que me está pasando? Con todo lo que vivo, con todo lo que he leído. Todo va de mal en peor. Mis esperanzas han muerto. ¿Eso crees? Dime qué estás leyendo. Este periódico muestra lo que en realidad está pasando. No puedes estar alimentándote de esto y esperar que tu realidad sea diferente. Aquí tengo otro diario, y sí que tiene noticias diferentes. En el primer titular nos dice que a pesar del aumento del índice de enfermedades y la escasez de insumos, hay una salida. Pues ya alguien cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, para que nosotros no lo hiciéramos. Pues ya por sus llagas fuimos sanados. En el siguiente titular ya no se enfoca en el hambre y me describe cómo miles de personas se olvidan de ellos mismos y han empezado a preocuparse por el desamparado. Que un gran grupo de anónimos preparan sopas para aquellos que no tienen nada que comer, pues él apaga la sed del sediento y sacia con lo mejor al hambriento. En esta otra noticia no me habla más de violencia, me está hablando del número de personas que han decidido dejar su vida pasada, de los hogares que han sido levantados y del porcentaje de jóvenes que han abandonado un arma por una nueva vida. Pues entendieron que las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Y su último gran titular nos dice que aunque la esperanza parece haber desaparecido del corazón de miles de personas, en otras millones parece ser inagotable. Y es por esas personas que muchas proyecciones apuntan a que en unos años se observará este país fundamentado en bases y valores cristianos. ¡Ya! ¡No quiero ir más! ¿Por qué tengo que creer todo lo que me estás diciendo si todo lo que veo es completamente lo contrario? ¡Dime! Sencillo. Es que yo la escribí. Hija, mantén pues firme tu esperanza, porque fiel es el que hizo la promesa. Ve y lleva esta noticia que hoy has escuchado, pues hay esperanza. Y si alguien no te cree, diles que yo soy el autor. Se pinta de esa manera, pero hay una gran verdad. ¿Cómo está el mundo nuestro hoy en día? En caos, hay droga, alcohol, violencia. Hay tantas cosas que están pasando a nuestro alrededor. Somos iglesia. Si esas personas necesitan escuchar un aliento, un camino de esperanza, debe ser la iglesia la que está llamada. A que ellos puedan saber de que a pesar de que el mundo se encuentra en un caos, sumergido cada vez más en sus problemas, porque sabemos que Satanás está esclavizándolos, alguien tiene que decirle, hay un Dios que murió, un Dios que resucitó, un Dios que promete una vida eterna en un futuro, si tú le eres fiel, si tú permaneces en su caminar, si tú permaneces realmente al lado de Jesús, cueste lo que cueste, porque tendremos siempre dificultades y problemas, porque el enemigo no va a querer que muchos vayan al arrepentimiento y crean en Jesús. Por eso la primera misión de la iglesia es predicar el evangelio. Allí en Hechos, capítulo 8, verso 4 dice, por los que fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando el evangelio. La dispersación de los cristianos no silenció el testimonio de ellos. Iban por todas partes predicando las buenas nuevas de salvación. No solo proclamaban a Cristo, sino que llevaban a cabo muchos milagros, muchos prodigios, expulsaban demonios y hacían muchas cosas. Cuando ellos comenzaron allí en Hechos, ¿verdad? Fueron empezados a ser perseguidos, pero eso no los enmudeció. Ellos continuaron llevando ese mensaje, porque sabían que en ese mensaje había una esperanza. Un Cristo que había vencido la muerte, un Cristo que vendría por segunda vez a reinar nuevamente. Y ese Cristo está por venir. Pero ¿qué hace la iglesia cuando ve a sus amigos, hermanos y familiares inclusive sumergidos en esta crisis? ¿Le hablamos de Dios? ¿O lo enviamos a un abogado? ¿O lo enviamos a un consejero? Mira, dile que te diga, que te oriente.
¿O le presentamos el mensaje de salvación para que vean que en Cristo hay esperanza? ¿Qué actitud tomamos? ¿Qué decisión tomamos nosotros como iglesia? La gente escuchaba del Evangelio en aquel momento y como era de esperar, habían grandes resultados, había gozo, había plenitud. La iglesia crecía porque ellos no cesaron de predicar el Evangelio. La iglesia primitiva obedeció a los mandamientos de Jesucristo. Si vamos a obedecer a Dios, debemos empezar predicando su Evangelio. Jesús fue lo que nos encomendó a nosotros. Y esa es nuestra primera misión. Dice Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Esa es la misión. En Mateo 24:14, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Está muy claro. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Es predicar el Evangelio de Dios. Es anunciar realmente eso. Ahora, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué significa? Significa buenas noticias. Que tú veas una persona quebrantada, en necesidad. Vamos a clamar a lo de Dios. Yo sé que Dios puede ayudarte. Dios puede sostenerte. ¿A cuántos Dios no le ha provisto alimento? Salud, protección. Ese Dios que tú estás conociendo es el Dios que ellos necesitan saber. Es el mismo Dios. Esas son las buenas noticias que ellos tienen que saber. Que realmente hay un Dios que los puede ayudar, los puede sostener. Y si no lo vemos en este momento, en la vida futura tendremos gozo, paz y alegría. Y es bueno recalcar esto, que muchas veces pensamos de que llegando al Evangelio se acaban los problemas. No, Jesús lo dijo, que en este mundo seguiremos teniendo problemas. Pero pensad y venced como Él venció. En Él tenemos la victoria. Él se mantuvo fiel. Él siguió obedeciendo al Padre. Él no se descuidó. Él había creído en las promesas que su Padre le había dicho. En 1 de Juan 5:19 encontramos cuál es nuestro enemigo principal. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo ¿quién? El maligno. El mundo entero está bajo Satanás. La astucia y la dominación está sobre nosotros a causa de que Satanás quiere controlar todo esto. Dice que él engaña al mundo entero. En Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera del gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. E incluso he llamado a ese Dios de este siglo, en 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, vean lo que hizo o está haciendo Satanás. Ese versículo dice, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ese maligno, Satanás, está sellando ese entendimiento. No, mejor es la diversión, mejor es el alcohol, prostitución, droga, todo lo sella, lo embrutece, para que el Evangelio no ilumine su vida, para que el Evangelio no ilumine su caminar. Y esa es la responsabilidad y la misión de la iglesia, poder activar ese poder del Espíritu Santo que les haga ver a ellos en la condición de pecado que se encuentran. Mire a su alrededor y verá los efectos negativos del maligno. ¿Cuántos jóvenes que usted conoce están en malos pasos? ¿Cuántas familias están siendo destruidas? ¿Cuántos hogares, países, gobiernos están siendo destruidos? Esa es la obra de Satanás. Él quiere destrucción y caos para el mundo entero. Por eso hay guerra, por eso hay discusión, por eso cada vez hay más dificultad. Porque es Satanás el que quiere realmente destruir. Y la iglesia de Dios tiene el privilegio y la responsabilidad de proclamar ese evangelio al mundo. ¿Cuándo fue la última vez que predicaste a un prójimo? No me lo contestes. Simplemente analiza y piensa. ¿Cuándo fue esa vez que tú le dijiste, Cristo te ama? Hay un Dios de esperanza. Hay un Dios que promete. ¿Cuándo fue la última vez? Yo recuerdo, y algunos recuerdan,
cuando nuestro pastor principal nos desafió a traer un alma para Cristo. Cada 3 o 6 meses, no sé. Pero ya está terminando, faltan 2 semanas para que termine 2022. ¿Cuántos de tus amigos, compañeros de clase, de trabajo, de deporte, tú les hablaste de Cristo? Si él está en caos, si él cada día está hundiéndose más, si tu hogar y tus hijos están cada vez hundidos más, ¿cuándo vas tú a activar la palabra de Dios en tu hogar? ¿O cuándo le vas a decir a tu prójimo, Cristo te ama, transforma y da esperanza? ¿Cuándo lo vamos a hacer como iglesia? ¿Qué estás haciendo la iglesia hoy en día? Es nuestra misión. Y yo quiero que usted pueda evaluar. Porque el domingo pasado hablamos de la gracia que Dios tuvo para con los que han recibido el Evangelio. Y si usted conoció de esa gracia y de ese amor de Dios, ¿por qué no transmitir esa misma gracia a otros que conozcan quién es Dios? Y yo quiero animarlo y desafiarlo para que usted pueda evaluar qué estoy haciendo yo como mi vida. Por eso preguntaba, ¿cuál es el propósito de estar en una iglesia o en estas 4 paredes? ¿Cuál es el propósito de congregarnos una y otra vez y hacer muchas cosas? La primera misión de la iglesia es predicar el Evangelio. ¿Lo estamos haciendo? Otra de las funciones de una iglesia que entiende su misión en esta tierra es discipular a creyentes. Vamos a ver este video. El segundo punto, discipular a los creyentes. Y usted recuerda ese texto, Mateo 28, 19, 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero allí yo no veo que dice, por tanto, vaya el pastor, el ministro. O sea, no hay una persona específica, ¿verdad? O sea, que ese mandato es a todos. Todos deberían hacer un discípulo. Es la misión de la iglesia. No en general, la iglesia. La iglesia debería estar haciendo discípulos. Y puede ser una cadena, porque su primer ministerio es su familia. Y el padre de casa, la madre de casa, discipulan a sus hijos y lo encaminan por el buen camino de Jesucristo, enseñándole que guarden todas las cosas. Y sucesivamente, esa familia conoce a otra familia y la gana para Cristo. Y la discipula también. Y así se va extendiendo el reino de Dios. Después de su muerte y resurrección, Jesús le dio a sus discípulos su plan de acción.
Él les ordenó, por tanto, id y haced discípulos. Fue todo lo que le dijo. Más nada. Y es una misión que, aunque es esforzada, con sacrificio, el que ama a Jesús, el que ama a Dios y ha entendido y que es parte de una iglesia, debe hacer discípulos. Ahora, ¿qué es un discípulo? A menudo cuando pensamos en discípulos, pensamos en los 12 hombres que estaban en el círculo cercano de Jesús. Estos fueron los que se convirtieron en apóstoles, pero había mucho más que 12 discípulos. Allí en Hechos capítulo 6, 7, dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Ojo, y crecía la palabra del Señor. El primer punto es que estamos llamados a predicar. Esa es la misión. Y el segundo, ¿verdad?, de hacer discípulos. Pero a medida que yo predico la palabra, deben multiplicarse los discípulos. Es una cadena. Predico, evangelizo, pero seguidamente comienzo a discipular a estas personas. La palabra discípulo puede usarse para todos los cristianos, ya que viene del griego matetes, que significa aprendiz. Según el diccionario expositivo, un discípulo no es meramente uno que aprende, sino un partidario. De ahí que se les mencione como imitadores de Cristo. No solamente un discípulo es un aprendiz, alguien que está asumiendo conocimiento, sino que es un imitador. La iglesia debe imitar a Jesucristo. Simplemente reflexione. Si usted y yo estamos imitando a nuestro Maestro Jesús. Dice Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Dos cosas. Permanecer en la palabra de Dios verdaderamente nos lleva a ser discípulos de Jesús, porque no solamente internalizamos, aprendemos, sino que la practicamos, llevamos frutos y realmente eso nos hace ver como los discípulos de Jesús. Pero ¿cuántos de nosotros hemos podido dar frutos o discípulos? Entonces, mientras que Dios siga llamando a aquellos aprendices a la iglesia, la misión principal es ir y hacer discípulos. ¿Qué? Enseñándoles que guarden las palabras de Dios, enseñándoles que guarden los principios de Dios. Es importante que no solamente lo tengamos como amigos, sino que debemos discipularlos para que ellos puedan seguir el camino de Dios. Ahora, ¿cuántos discípulos tienes tú hoy? Faltan 2 semanas para terminar. Vamos a ver esta pequeña presentación y yo quiero que usted me entienda cómo sería ese discípulo. A ver quién pasa por allí primero. Buenas. ¿Usted es ingeniero civil? Ah, ¿y qué hace usted? ¿Qué construye? A ver, ¿cómo ha hecho su trabajo? Uy, wow, tremendo, ¿verdad? Tremendo ingeniero. Qué buena esa profesión. Ahora, ¿y usted asiste a alguna iglesia? Sí. Ah, qué bueno. Y otra pregunta, ¿usted tiene discípulos? ¿Quién más sigue por allí? A ver. Ah, caramba, un músico, qué bueno. ¿Cómo está? Bien. Ah, ¿y dónde tocas tú? Qué bueno, aprendes músico. Ah, ¿y también eres cristiano? ¿Asistes a una iglesia? Ya. Qué bueno. Pero te pregunto, ¿tienes discípulos? Ok. ¿Quién más sigue por allí? A ver. Ah, el futbolista, el deportista. Ah, tú eres el Ronaldinho, ¿no? ¿Ah? ¿Cómo está? Ah, ¿cuáles son tus visiones? En una liga. Oh, qué bueno, qué bueno. Me alegra eso. ¿Y asiste a alguna iglesia también? Ah, ¿y tienes discípulos?
Ah, caramba. ¿Qué cosa? Vamos a ver nuestra última presentación por aquí. ¿Quién está por allí? Ah, una chica muy filosófica. Qué bueno. Buenas noches. Veo por ese libro que eres estudiante. ¿Y qué carrera estás estudiando? Medicina, qué bueno. ¿Y también eres cristiana? ¿Y tienes discípulos? Gracias. Si usted se da cuenta, es posible que cada uno de nosotros, trabajador, músico, deportista, artistas, estén asistiendo a una iglesia. ¿Pero qué les faltó a ellos? Hacer discípulos. Toda actividad que realice una iglesia, su principal enfoque es evangelizar y discipularlo. De lo contrario, queda vacío ese ministerio, ese trabajo. De nada sirve tener tantas actividades, entretenimiento, si ninguno de ellos, al ir a una universidad, se va a reproducir como discípulo. Si ninguno de ellos, a ir a una orquesta, se reproduce como discípulo. Si ninguno de ellos, como deportista, se reproduce como discípulo. Si ninguno de ellos, como trabajadores, se reproduce como discípulo. Sí están captando y entendiendo la gran responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. En la Iglesia Impacto hay ama de casa, ¿o no? En la Iglesia Impacto hay deportistas, hay músicos, hay trabajadores, hay grandes vecinos, amigos. ¿Cuántos de ellos son discípulos suyos? Y ese discípulo usted lo va orientando. Usted dirá, bueno, pero yo no le estoy dando el libro 1, el libro 2. Hablemos de la enseñanza de Jesús. Jesús caminó, ellos escucharon y siguieron imitando a ese maestro. Al punto no solamente de entregarse, sino de decirle, yo te voy a seguir, Señor, y voy a hacer lo mismo que tú. ¿Y qué hicieron ellos? Se multiplicaron en otros más. Eso es hacer discípulos. Pero usted ha llegado a la iglesia, no sé qué año, qué fecha llegó a la iglesia, y ha tenido muchas bendiciones en la iglesia, pero sigue caminando solo, porque no se ha multiplicado. No ha dado discípulos. Eso es todo. Entonces es bueno hacer conciencia de la misión de la iglesia, porque sea comerciante, sea estudiante, sea deportista, trabajador, chofer, sea que sea su profesión o ámbito donde usted se mueva, allí hay una persona que necesita de Jesús, ¿o no? Y si ese es su amigo, hágalo su discípulo. Y como dije, él va a seguir sus pasos, pero nos cuesta muchas veces. ¿Por qué? ¿Será que no hay amor de Dios en nosotros hacia esa persona? Usted sabe que la persona que no tiene a Cristo en su corazón ya ha sido condenada. La persona que camina en ese pecado continuo ya está condenado. Y lo único que puede darle la esperanza se llama Jesucristo. ¿Y a quién le toca? A la iglesia. ¿Cómo escucharán? ¿Cómo entenderán si no hay quien le predique? Y yo quiero que reflexionemos una y otra vez. En el 2023, una vez que salga, ¿verdad? Ese es el lema como tal. Es ganando familias para Cristo. Y es bueno que usted pueda entender de una u otra manera en este 2022 que la iglesia está llamada a ser discípulos. Vea a su alrededor. Yo no voy a ver, pero vea si está su familia completa aquí. Vea si están sus hermanos, sus primos, sus tíos, si es padre, madre, sus hijos. Vean quién está a su alrededor. Ellos son los primeros discípulos suyos. Esos son los primeros discípulos tuyos. ¿Cómo voy a alcanzar a otro que no es mi familia si primero no predico en mi Jerusalén? ¿Cómo voy a ir a la Samaria si primero no discipulo a mi Jerusalén? Para aquellos soy bueno, pero para estos no. No debe ser incompatible. Debe haber compatibilidad. Si mi luz ilumina aquí, debe iluminar allá. La iglesia está desafiada. Y si ustedes se dan cuenta, ok, cerramos a una celebración. ¿Cuándo podemos ir poco a poco abriendo? Cuando nos multipliquemos. Cuando seamos cada vez más. La otra misión o función de una iglesia
que entiende su misión en esta tierra es orar por la humanidad. Veamos este video que nos muestra en cuanto a la oración. Hoy te quiero hablar acerca de la oración. La oración es un momento importantísimo porque nos conectamos con Dios, con el creador de todo lo que existe, del universo, de las estrellas, de los océanos, de los animales, de todo. Tenemos ese acceso directo. Entonces tenemos que aprovecharlo a diario. Y si nosotros somos cristianos, pues queremos orar por nuestros amigos, por nuestros familiares. Si sabemos de una persona que tiene una necesidad, que está pasando por un problema, podemos orar por ellos. Si Dios lo pone en nuestro corazón, que oremos por esa persona. A veces no sabemos qué está pasando por sus mentes, cuáles son las inquietudes que tienen, cuáles son los problemas que tienen, pero si Dios lo pone en nuestro corazón, oremos por esas personas, para que Dios les dé su paz, para que Dios los acompañe, para que Dios los guíe, para que Dios los consuele si es que están desconsolados. Y hagamos algo por esa persona, no solamente la oración. Si sientes que puedes hacer algo para subirle el estado de ánimo o para ayudarlo en algo que necesite, hazlo, te vas a sentir mejor. Orar por la humanidad. En Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Y cuánto estamos orando para que seamos una iglesia de una vida de oración? Y para yo poder bendecir a otros, no necesariamente tengo que tener una gran cuenta bancaria o grandes comodidades. ¿Usted conoce quién es Dios? El que lo creó usted, el que controla todo este universo, el que sabe lo que usted va a hacer mañana, el que lo formó desde el vientre de su madre. ¿Quién más para ayudar a un prójimo que nuestro Señor Jesucristo? ¿Y cómo usted se comunica con Él? ¿Tengo que marcar el número? No. Con una simple oración, usted puede bendecir y ayudar a una persona. El que usted se siente con esa persona, le abrace y le diga, déjame orar por ti. Acuérdense que la lucha es contra el maligno y lo único que lo puede derribar es una oración y el fervor de una iglesia. La iglesia de Jerusalén oraba fervientemente por Pedro. Una oración ferviente es más poderosa que el mismo infierno. Pedro no se encontró en problemas y luego comenzó a orar. No. Pedro estaba en una vida íntima con Dios. Él conocía quién era su Dios. Y a pesar de que estaba preso y encadenado, no titubeó en seguir alabando y clamando a Dios. Él no esperó las circunstancias. Y la iglesia hacía oraciones para que fuera liberado de esa prisión. Había ya una relación íntima entre Pedro y Dios. Él confiaba que Dios tenía todo bajo control. Fue el poder de Dios lo que proporcionó el escape de Pedro. Fue el poder de Dios que envió al ángel. Fue el poder de Dios que desató esas cadenas. Fue el poder de Dios que abrió esa puerta. Fue el poder de Dios que lo liberó. Solamente Dios puede liberarte de cualquier circunstancia que tú tengas hoy en día. Pero ¿cómo puede liberarte? A través de la oración. Si no crees en que Dios conteste la oración, entonces ¿por qué insistes en orar? Yo tengo que creer cuando estoy orando de que Él va a actuar y va a romper cualquier cadena que me esté atando. Si no estás orando, entonces ¿por qué enojarte con Dios porque no responde tus oraciones si no estás orando? No, que no me escucha, pero estás orando. Si usted es un creyente lleno del Espíritu Santo, ¿por qué no creería que Cristo podría proporcionarle un milagro? No existe una fórmula mágica para la oración. Es tu comunión con Dios y permitirle a Él que obre conforme a su voluntad en el momento preciso. Nuestro desafío en nuestras propias vidas es cultivar una vida de oración. Y la iglesia debe tener esa vida de oración. Si todavía nosotros entendemos de que a través de Dios ocurren los milagros, todavía Él quiere involucrarse en nosotros y no ha dejado de hacer milagros
cuando se lo pedimos. Pero haga una evaluación. Si la misión de la iglesia es predicar, estamos predicando, hacer discípulos, estamos haciendo discípulos, oración, estamos orando. 5 en el grupo de casados, 15 reunión general los miércoles, 6, 7, 8 en los adolescentes, 4 en los jóvenes solteros, 18 en los adultos. Ese es el promedio de personas que vienen a orar a su iglesia, a la casa de Dios. Si queremos como iglesia alcanzar a la persona y ver resultados y milagros, necesitamos desarrollar una vida de oración. Óigame bien, la vida espiritual y la manifestación del Espíritu Santo se evalúa en la vida de oración de una iglesia. No en una campaña, no en una actividad recreativa, no en un campamento. Si usted quiere conocer si una iglesia es sólida en intimidad con Dios y caminando en la visión de Dios, venga a un círculo de oración y ahí verá qué tan sólida es esa iglesia. A cualquier iglesia que usted visite, no vaya a una celebración porque tendrá los mejores músicos, las mejores luces, las mejores actuaciones. Eso va a estar. Vaya el día que esa iglesia diga, hay oración, y usted conocerá el corazón, la comunión, la intimidad y la fortaleza de esa iglesia a través de su círculo de oración. Solamente así podemos nosotros derrotar al maligno. Solamente a través de las oraciones que nosotros le hagamos al Padre. Pero muchas veces descuidamos de esa vida. Ay, no tengo pereza. No, ya es muy tarde. ¿Para qué? No, estoy enfermo. No tengo esto. ¿Quién puede ayudarte? Jesucristo. Pero ¿cómo te va a ayudar si no oras? Si no te reúnes como cuerpo de Dios a venir a presentarles tus peticiones a Dios. ¿Sí me entienden? ¿Sí comprenden? Es parte de la misión de la iglesia si queremos realmente alcanzar al mundo para Cristo. El poder que tiene la oración lo va a reflejar Jesucristo a través de su iglesia. Si fuéramos una iglesia de oración, verían cambios en la vida de las personas que están a nuestro alrededor. No solamente personas que puedan ser sanadas, sino que personas que pudieran ser cambiadas por el poder del Espíritu Santo. Y si este barrio va a cambiar, es por la vida de oración de una iglesia, no solamente de esta, de todas las que están aquí. Pero que con ferviente deseo de oración se reúnen diariamente, semanalmente a orar. Y solamente una nación cambia por la vida de oración de sus iglesias, únicamente. Por eso que dice Pablo, no dejen de orar por sus gobernantes, por sus alcaldes, etcétera. ¿Por qué? Para que puedan vivir reposadamente y en paz. Entonces, ¿por qué hay caos en el mundo? ¿Qué pasará con la vida de oración de las iglesias? ¿Por qué hay tanta guerra? ¿Por qué hay tanta desnutrición, sida, cáncer, enfermedades? ¿Qué pasa con ese poder que tiene la oración para su iglesia? ¿Será que no le hemos tomado el valor y la importancia que tiene para la iglesia de Dios la oración? ¿A qué sueño has renunciado porque has dejado de orar? Y si esta iglesia comenzó con un sueño de multiplicarse en varias zonas de aquí de Chiclayo, si esta iglesia comenzó con un sueño de ganar a la juventud para Jesucristo, a todo este barrio, ¿por qué dejamos de orar? Eso debería ser prioridad en nosotros. Puede estar a una oración de distancia de su milagro. Puede que te encuentres en una situación ahora, pero el Señor tiene su respuesta a la vuelta de la esquina. ¿Cómo puedes convertirte en un guerrero de oración? Bueno, simplemente aquel que mira lo imposible, porque Dios todo lo hace posible. Y yo quiero animarte como iglesia. Los desafíos del año que viene no lo podremos enfrentar si no estamos en oración. Todo lo que vayamos a hacer debe estar bajo la dirección de Dios, en oración, para que usted vea cómo una iglesia puede levantarse a través de ello. Y luego vamos a estar estudiando en los libros de Hechos cómo oraba sin cesar una iglesia. Y habían resultados tremendos. Y si lo hacemos de acuerdo a lo que dice la Escritura, obtendremos resultados de acuerdo a la Escritura. Por último, otra de las funciones de una iglesia que entiende su misión en esta tierra es brillar la luz de Cristo, como cantábamos.
quiero tu luz brillar para poder dar testimonio a otros demás. Vamos a ver este último video. Compartir nuestra luz. Un maestro contó a sus discípulos la siguiente historia. Varios hombres habían quedado encerrados por error en una oscura caverna, donde no podían ver casi nada. Pasó algún tiempo y uno de ellos logró encender una pequeña lámpara. Pero la luz que daba era tan escasa que aún así no podían ver nada. Al hombre, sin embargo, se le ocurrió que con su luz propia ayudar a cada uno de los demás que prendieran su propia lámpara. Y así, compartiendo la llama con todos, la caverna se iluminó. Uno de los discípulos le preguntó a su maestro: ¿qué nos enseña, maestro, este relato? El maestro contestó: nos enseña que nuestra luz sigue siendo oscuridad si no la compartimos con el prójimo. Y también nos dice que compartir nuestra luz no la desvanece, sino que por el contrario, la hace crecer. Un mundo que está en oscuridad necesita de una luz. Jóvenes, adultos, matrimonios, sociedad que está en oscuridad, en medio de ese pecado, en esa neblina pecaminosa, si podemos decir así, y solamente una luz puede irradiar, y es la luz de Jesús. Y esa luz debe ser transmitida a través de nosotros. Dice Filipenses capítulo 2, verso 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin manchas, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares del mundo. En este mundo donde hay perversidad, maldad, la iglesia está llamada a resplandecer como un luminar, de que hay algo diferente, hay algo positivo, algo en quien creer, hay una esperanza. A refrenarnos de quejas y disputas, podemos ser irreprensibles y sencillos, sinceros. Ser irreprensible significa que no se puede mantener una acusación contra esta persona. Una persona irreprensible puede que peque, pero pide perdón, confiesa y se aparta, y siempre sigue buscando, ¿verdad?, la dirección de Dios. Ser irreprensible significa ser sinceros o sin engaño. Y los hijos de Dios deberían ser sin mancha en medio de una generación perversa. Mediante vidas sin tacha, los hijos de Dios se mantendrían tanto más claramente frente a un mundo tan oscurecido. Y cuando hablamos de esa luz que debe irradiar, yo lo puedo resumir que es el testimonio que tú das en tu liceo, universidad, en tu barrio, en tu hogar, en cualquier lugar que te encuentres. Esa luz de Jesucristo que está en tu corazón debe brillar allí. Tú debes ser diferente a esa oscuridad, pero muchas veces no se ve porque hay una luz opaca, porque me complazco con el mundo y me parece bien, y de repente no, sí soy cristiano, voy a la iglesia, pero después caigo en lo mismo. La luz de Jesucristo debe irradiar al punto de que esas personas crean en Dios. Eso lleva a Pablo a pensar en ello, en que somos luminares del mundo. Y vamos a hacer una prueba. ¿Cómo se ve? ¿Cuántos tienen celulares aquí? Apaguemos las luces y prenda su linterna, a ver cómo se puede ver eso. ¿Ya? Apaga todas las luces, Jaime. Ok. Déjala encendida. Qué bueno que la mayoría tiene celulares. Se ve hermoso, ¿verdad? En medio de una oscuridad, esas lucecitas. Así es el mundo. Si los cristianos se están alumbrando, alguien va a decir, yo quiero esa luz, voy para allá. Hay claridad, hay verdad. Y van a seguir esas luces. Ah, pero apaguemos ahora todas las luces. Si no hay cristianos que estén iluminando, ¿hacia dónde vamos? ¿Quién nos guía? ¿Quién guía a un pueblo metido en pecado? ¿Quién guía a aquellos que están en oscuridad? No hay para dónde seguir. Jesús dice que nuestra luz alumbre así en un mundo de perversidad. ¿Pueden encender las luces, Jaime?
Qué ejemplo tan sencillo, pero es real y es verdad. Cuanto más oscura es la noche, más vamos a poder resplandecer y parecernos a esos luminares de Jesucristo. Cuanto más el mundo está allí, y mientras más yo me apegue más a Dios y viva como hijo de Dios, más va a ser marcada mi diferencia. Y van a haber dos cosas. O se acercan a mí para decirme, quiero que me enseñes ese camino. O me rechazan porque soy realmente de Dios. Pero ¿cuánta luz necesita nuestro mundo hoy en día? Mucha. ¿Y quiénes son los que pueden iluminar el camino del perdido? El camino del drogadicto, de la prostituta, del homosexual, de la lesbiana, del alcohólico, del borracho, del violento, del abusador. ¿Quién puede iluminar esas vidas que están en pecado? La iglesia de Cristo. Solamente somos nosotros. Por eso debemos entender nuestra misión. No es simplemente encerrarnos en estas 4 paredes, aplaudir, cantar y hacer muchas actividades. No, debemos ser luminares en cualquier lugar donde nos encontremos. Si usted nota allí en ese versículo 15, primero habla la palabra irreprensible, que en otros no podrá encontrar razón para criticarlos. Segundo, ser una persona inofensiva, significa puro y se refiere a la inocencia del carácter. Tercero, hijos de Dios, lo que significa que serán sin mancha, moral y finalmente sin represión. Es una palabra que se usa para describir el cordero, el sacrificio que tenía que ser libre de cualquier tipo de defecto. En Mateo 15:16 nos dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre tu testimonio, así alumbre tu acción delante de los hombres, para que glorifiquen a Dios y digan, hay un Dios que transforma. Y es la única manera de que ellos conozcan que tu luz, que tu testimonio, que tu carácter, que tu forma de hablar, que tu forma de actuar glorifique al Padre Celestial. Que cuando vean tu conducta, wow, y poder cambiar lo que dicen allí. ¿Ese cristiano? No. Si supiera, pastor, lo que hace en la oscuridad, si supiera lo que hace. Estamos para brillar. Te preguntaría, ¿puede haber alguna duda entre nosotros de que estamos viviendo en una generación torcida y perversa? No debe haber duda. Hay pecado. Estas 2 palabras, perversidad, que hay allí, significa estar doblando, torcidos. Ahora, yo quiero que tú puedas ver lo siguiente. Los cristianos deben brillar en esta oscuridad. Y su testimonio cristiano, tanto de vida como de palabra, de creencia y de conducta, es una luz en medio de la oscuridad. Pero si yo voy a una entidad social, gubernamental, y soy cristiano, y debería brillar allí mi honestidad y mi verdad, lo primero que digo, ¿cuánto me hace documento? Le voy a dar tanto pues para que lo haga. ¿Estoy brillando? No, ¿verdad? O cualquier infracción que haga, me comí una luz, ¿estoy brillando? No. O estoy mintiendo, ¿estoy brillando? Tampoco. O no estoy predicando, tampoco. O me río, no importa, de las carcajadas de los dobles sentidos o de las cosas malas que salen. No estoy brillando. No hay comparación. Estoy siendo igual a las del mundo. 2 Corintios 4:6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestro corazón, para que la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Yo quiero repetir ese versículo, la última parte que dice, Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, dice lo siguiente, es el que resplandeció en nuestros corazones. Toma esa parte ahí en su Biblia, porque dice, ese Dios es el que debe resplandecer primero en mi corazón para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La pregunta es, si estoy dando mal testimonio, si no me estoy comportando como ese hijo de Dios, como ese luminar,
¿Será que la luz de Jesucristo está iluminando mi vida, mi corazón? No, ¿verdad? ¿Se dan cuenta a dónde debemos llegar? Evaluarnos a nosotros mismos. No puede haber una conducta errónea o equivocada a lo que dice la palabra. Cuando yo soy sellado por el Espíritu Santo, comenzó esa luz a iluminar, a encenderse. Y ese gozo comienza a transmitirse. Y comienza mi vida a generar los cambios necesarios, los ajustes. Esa vieja vida pasada comienza a ser dejada y comienzo a vivir para Cristo, iluminando la gloria de Dios en mi corazón. Esa es la gracia de Dios, que tú y yo debemos iluminar e irradiar a los demás. Pero ¿cómo está la iglesia hoy en día? ¿Está iluminando realmente el camino a aquellos que no conocen de Dios? ¿O simplemente estamos opacados? ¿O cuánta luz de Jesucristo hay en nuestro corazón que no irradiamos esa verdad? Muchas veces no entendemos esas grandes verdades, pero quiero cerrar diciendo, ¿qué debes hacer tú en esta noche y en esta semana que comienza? ¿Haces parte de una iglesia que enseña todas las cosas de Jesucristo? ¿Es usted parte integral de una iglesia que trabaja activamente para cumplir la misión de Jesucristo, del reino de Dios? ¿Cuáles son las misiones de la iglesia? Predicar el evangelio, discipular a los creyentes, orar por la humanidad y brillar la luz de Cristo. Esa gracia nos está motivando a hacerlo. Lo estamos haciendo, iglesia. ¿Hacia dónde vamos en el 2023? Vamos a orar y cerrar nuestros ojos y medite en ser oidores, pero oidores que realmente hagamos esa voluntad de Dios. Como iglesia, hacer la misión de Dios. Como iglesia, cumplir nuestro propósito.